Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya listos con nuestra primera entrevista. Ella es Marta Lagos, conocida encuestadora, directora ejecutiva de Corporación Latino Barómetro. Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás tú? Veo que sacaron un mamotreto, como se decía antes, ¿ah? Un mamotreto. Una cosa bien comprensiva de harto tiempo, bien interesante porque de alguna manera entiendo que se pueden extraer de esto muchas explicaciones para cosas que mucha gente no entendió sobre lo que significó el estallido social y posteriormente todas las expresiones movilizadoras más grandes que probablemente han habido en Chile en su historia. Bueno, sí, efectivamente el estudio ayuda mucho a ver exactamente qué fue lo que pasó. Bueno, tú sabes que todos son generales después de la batalla, ¿no? Sin duda. Pero de facto el estudio también anticipaba, y muchas veces nosotros lo dijimos, aquí iba a pasar algo, ¿no? No sabíamos exactamente qué iba a pasar, pero claramente había un malestar creciente. Ahora, Marta, ¿cuáles son lo que tú dirías son los principales puntos focales en que habría que concentrarse para eso, como una primera lectura? Porque veo en el informe que tiene mucho que ver con la desigualdad, tiene mucho que ver con cómo la gente expresa dónde se manifiesta esa situación brutal que es cuando a ti te hacen sentir que tienes una casta o una clase distinta a otros y por lo tanto se te genera una suerte de resentimiento que eventualmente el día de mañana puede estallar. Claro, mira, yo diría que hay dos dimensiones en que se expresa este malestar que se va cocinando a lo largo de la década, ¿no? Todo comienza el año 2006 y continúa después del año 2011 con los estudiantes. Fue ahí donde la política empezó a fallar, ¿no es cierto? A partir de los momentos después de la crisis del subprime, cuando empiezan las protestas, estas protestas fueron respondidas, se fueron acumulando y se producen dos tipos de demandas en dos dimensiones. Una es la demanda de los bienes políticos, que yo creo que es la más significativa y que aún todavía se comprende bien, que se refiere a un hecho central, que es ¿para quién se gobierna? El 89% de los chilenos dice que se gobierna para unos pocos, no se gobierna para la mayoría, y ahí está la queja principal de la democracia, donde solamente el 2% de los chilenos dicen que es una democracia plena. Porque no se gobierna para todos. Bueno, en primer lugar, la distribución del ingreso para el 93% de los chilenos es injusta. En segundo lugar, no hay justicia, no hay acceso a la justicia. En tercer lugar, una parte sustantiva del país se siente discriminado. Si tú eres mujer, indígena y pobre, no tienes una segunda oportunidad sobre esta tierra, como dice García Márquez. ¿Por qué? Porque tienes todas las características de discriminación que el chileno identifica como que su país lo rechaza. La discriminación en el fondo es pateadura al ciudadano, como decirle, mire señor, váyase, aquí usted no está metido en esto. Y todo eso conforma un cuadro de desigualdad que termina diciéndole al ciudadano, cuando pueda, haga lo que sea posible para tratar de equiparar la cancha. No pague el boleto de la micro, no use los subsidios que nos corresponde, no pague todos sus impuestos, porque resulta que no hay igualdad ante la ley. Entonces, la demanda de la Constitución se constituye principalmente en esa dimensión, no sé, de los bienes políticos. ¿Cómo se articula, cómo se arma la igualdad ante la ley de acceso igualitario a la justicia, donde no irse a la casa con una tarea
Marta, de clases de ética. Marta, sí, se está escuchando muy entrecortado. No sé si te puedes mover de donde estás, tratar de buscar donde tengas mayor... Ahí está mejor. porque se escucha... Ahí está bastante mejor. Ya, ahí. Sí, esto es un problema ahí de sí. señal. Estoy al aire libre ahora. Sí, fantástico. Bueno. Oye, Marta, entonces, ¿esto ha tenido algún tipo de repercusión, por ejemplo, en la valoración de la democracia como sistema? Sí, efectivamente, una de las cosas, digamos, yo diría maravillosas de de este proceso, ¿no es cierto?, de malestar, es que los chilenos decidieron que ellos quieren más y mejor democracia y que esta democracia no está funcionando para nada. Y en esa demanda hoy día los chilenos tienen un apoyo a la democracia del 61%, mientras el promedio de América Latina es 48%. Es decir, estamos muy bien en nuestra democracia. Lo que no está bien es la manera como funciona, no el sistema democrático, sino que la manera como el sistema político hoy día la hace funcionar. Por eso que está la crisis de representación. Y por eso que el 80%, y uno comprende, ¿no es cierto?, que el 80% haya votado de una sola manera, pidiendo sin la polarización que se anuncia. Es decir, aquí no hay crisis de la democracia, aquí no hay polarización, porque ningún país puede estar polarizado cuando tú tienes esos indicadores del 80 y el 90% de la gente en una posición. Y aquí lo que está en juego, para decirlo, digamos, poco políticamente correcto, es la gente que tiene poder. La gente que tiene poder que va a perder poder. La gente está perdiendo poder, a pesar de que el mismo estudio nos dice que uno de los grandes problemas que tenemos es que las empresas tienen más poder que el gobierno. Y las empresas no las elige nadie. Esa distorsión de la democracia que aparece ahí es muy brutal. Porque claro, nosotros elegimos el gobierno, elegimos el parlamento, elegimos, digamos, los representantes, los alcaldes, etcétera, pero no elegimos las empresas y sin embargo las empresas tienen percepción de tener más poder que el gobierno. Entonces, esas son las distorsiones que la Constitución tiene que restituir para que se restituya esta demanda que tienen los chilenos de una democracia que funcione bien. Después viene la segunda etapa, ¿no es cierto?, que vendría siendo la dimensión socioeconómica, donde están los derechos sociales, ¿no es cierto?, que no existen, hoy día no existen las garantías sociales, el derecho a la salud, el derecho el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, el acceso al trabajo digno, etcétera. Yo creo que hoy día la agenda informativa chilena tiene una distorsión muy importante porque tiene un sesgo donde lo único que se trata son ciertos derechos sociales, no la totalidad. Y los derechos los cuales acabo de mencionar en la agenda. Entonces, el desencuentro que hay entre la agenda, el discurso público, que uno mira los datos socioeconómicos del estudio, se da cuenta que hay una distorsión incluso en las clases sociales. Es la clase baja, no la clase media. La clase media es minoritaria. El discurso, ¿no es cierto?, de la clase media es un discurso que no se encuentra con la población. La mayor parte de la población se siente excluida de ese discurso. Entonces, el estudio realmente ayuda a encauzar, o más bien dicho, corregir o ayudar, ¿no es cierto?, a que haya más congruencia entre el discurso público y lo que la gente está viviendo día a día. Ahora, Marta, ¿dónde, en qué, bueno, esto es bien curioso porque estaba viendo el discurso y mientras simultáneamente, como tú estás señalando, crece el apoyo al sistema democrático, al modelo democrático, se cuestiona muchísimo, incluso hay un bajo respaldo para las instituciones creadas en democracia. O las instituciones históricas, digamos, que van desde las religiosas, militares, sin duda las políticas,
las empresariales. ¿Cómo se entiende que tú tengas una valoración de un modelo para la cual necesita que se generen instituciones que también den confianza? Mira, hay una ecuación que se puede hacer muy simple. Nosotros tenemos 61% de apoyo a la democracia y tenemos 18% de satisfacción con la democracia. Es decir, tenemos el 40% de los chilenos son demócratas y satisfechos. Así es como se dibuja, digamos, en la comparativa internacional. Chile tiene un alto nivel de demócratas insatisfechos. Esa democracia insatisfecha que tiene el chileno se traduce en esta, si tú quieres, patada a las instituciones porque no están funcionando como tienen que funcionar. Cae a su nivel más bajo en un cuarto de siglo la confianza en los militares, que cae en los últimos 2 años muy significativa. La policía es un nivel más bajo. Los partidos políticos llegan prácticamente a 0, a 7%. El Parlamento llega a 13%. Todas teniendo una caída especialmente grande durante el año del estallido social y el año de la pandemia. Entonces, nosotros entendemos que la confianza en las instituciones es la consecuencia, no es la causa, es la consecuencia de aquellos elementos que hemos estado conversando en esta conversación, ¿no es cierto?, de las dimensiones políticas y las dimensiones socioeconómicas del malestar. Y por lo tanto, para poder arreglar la confianza, uno tiene que abordar el tema de la justicia, que tiene relación con la corrupción de varias instituciones, como es el caso de las Fuerzas Armadas y de los Carabineros, y tiene que ver también, yo creo, una cosa que es una hipótesis, que la represión de los carabineros durante el estallido social produjo, a mi modo de ver, un rechazo al autoritarismo. El autoritarismo cae en Chile entre el año 18 y el año 20 a su nivel más bajo, lo que es una muy buena noticia porque el autoritarismo es históricamente alto en Chile, a propósito del porcentaje del 41% que sacó Pinochet en el sí el año 88, que se ha mantenido un porcentaje altísimo de personas que creen que Pinochet hizo un excelente trabajo. Entonces, se produce este desplome del autoritarismo, yo creo también influenciado por esta represión. Hay una generación completa, 2 generaciones completas que no vivieron la represión de la dictadura y que ahora, al conocer esta represión de los estudiantes y de todas las protestas a lo largo de la década del 10, pero además, digamos, especialmente en el estallido social, empiezan a rechazar fuertemente el autoritarismo. O sea, me parece que ahí no hay mal que por bien no venga, como dice el dicho, ¿no? Sí, estamos conversando con Marta Lagos, directora ejecutiva de Corporación Latino Barómetro. Ahora, Marta, siempre se hace una pregunta que muchas veces también sirve para reforzar esta idea de valoración del modelo democrático. Y yo algún tiempo, no sé si lo conversamos en esa oportunidad, Marta, pero que había esta pregunta mostraba índices bien preocupantes porque subía o se mantenía en un estado relativamente alto, que era la pregunta de que no me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas. Esta lógica de no me importa de qué color sea el gato, sino que me importa que coma ratones. Claro. Básicamente llegó a un punto donde fue bastante alarmante en un momento dado donde decía, mira, a mí me importa un bledo si es que hay una dictadura, lo que me importa es que si yo me pague o me dé la cosa que yo quiero, y si que para eso tiene que haber una dictadura o hay una dictadura, me da lo mismo. Y eso también ha cambiado o ha empezado a cambiar, ¿no? Claro, bueno, ese indicador en particular bajó 20 puntos en los últimos años. A eso me refiero yo con la caída del autoritarismo, ¿no? Que me parece muy importante porque durante mucho tiempo hubo una mitad de la población de Chile que decía
no me importa un gobierno militar si me resuelve los problemas, ¿no es cierto? Me parece que eso es un cambio muy significativo, que yo lo atribuyo a también otro cambio que se ha producido en Chile que ha sido muy sorprendente, que es el aumento del agnosticismo. Chile se transforma en el espacio de menos de 10 años, y especialmente en los últimos 2 años, en un país que tiene un 35% de personas que no tienen religión, que dicen no tener religión, cayendo la religión católica y los evangélicos a su punto más bajo desde que los registraron. Hay una secularización de la sociedad chilena, hay un alejamiento de la religión y hay un cambio valórico que viene detrás, ¿no es cierto?, que conlleva ese abandono de las religiones, produciendo cambios importantes en el comportamiento de los chilenos. Entonces, ¿por qué se produce el año 19, en ese momento, con los 30 pesos del metro, el estallido social? Bueno, yo creo que se produce principalmente porque se concreta en ese momento este cambio valórico en que Chile pasa de ser una sociedad tradicional, que era terriblemente eufemística y prudente, a ser una sociedad abierta, donde la gente efectivamente se atreve a salir a la calle a gritar y a decir lo que piensa. No es que el estallido social se haya cocinado en el año 19. Lo que se cocinó en el año 19 es la concreción del cambio valórico para tener el valor de expresar el malestar que ya estaba presente en el año 18. El estallido social podría haber sido el año 18. Si uno mira los indicadores, no hay una gran diferencia de los indicadores entre el año 18 y el año 19. Entonces, cuando lo medimos ahora en el 20 y vemos que la pandemia no tiene un impacto significativo más allá de lo negativo que ya estaba en el año 18, nos damos cuenta de que en realidad la pandemia, bueno, y ese es un tema también bien interesante, la pandemia es pasajera para los chilenos. Aquí lo relevante es el estallido social. La pandemia es muy importante institucionalmente para la conducción del país, digamos, para el discurso político, pero para la vida de los chilenos, lo significativo es el estallido social, no la pandemia. Por eso que también cuesta tanto, ¿no es cierto?, que los chilenos obedezcan y hagan lo que dice la autoridad, porque la autoridad vale naranjo, o sea, cada día menos. Ahí vemos cómo cae la autoridad del presidente de la República, más de 30 puntos en una década. No estoy hablando de aprobación, estoy hablando de autoridad, de la confianza en la presidencia de la República se desploma. Bueno, en un país donde no hay autoridad y donde la gente cree que los poderosos se salen con la suya, ¿a quién le van a hacer caso? A nadie. Entonces me parece que la explicación, digamos, de por qué las medidas sanitarias funcionan a medias aguas está bastante clara. Ahora, fíjate que ahí, cuando tú dices en ese ítem, cuando la gente tiene la percepción de que no hay autoridad o que la autoridad vale bastante menos de lo que valía, surgen también 2 tipos de respuesta. Hay una respuesta, que es una respuesta, si quieres tú, más extrema, que dice que no hay autoridad porque no se ejerce esa autoridad. Y por lo tanto, es, por ejemplo, la lógica de señalar que no se tiene retenido a los carabineros, se tiene retenido al ejército cuando debió haber salido, y dicen muchos, en 2 o 3 veces antes. Porque la autoridad básicamente es percibida como una autoridad en ejercicio de la imposición del orden, más que una referencia a un valor cultural que se respeta, sino que si es que autoridad que no ejerce su poder no es tan autoridad, o es débil autoridad. Y eso es bien interesante también. Bueno, sí, a ver, yo creo que la pérdida de autoridad que se ha producido, yo diría principalmente en este gobierno, es bastante, digamos, tiene componentes muy heterogéneos. Yo creo que en primer lugar la pérdida de autoridad está en el exceso del uso de la fuerza, ¿no es cierto? Se deslegitima el uso de la fuerza del Estado, que tiene el monopolio del uso de la fuerza, ¿no es cierto?, porque lo usa mal, ¿ya?
esto es como el papá que le pega al hijo por cualquier cosa, pero cuando viene una cosa importante, ya pegarle no tiene ningún efecto porque ha perdido el poder del acto por el exceso, ¿ya? Eso es un aspecto, ¿no es cierto? El otro aspecto es permanente pedir permiso. Aquí hay un discurso público que dice, que está súper instalado, en que dice cuando hay un acto de violencia, se le pide a la oposición que rechace el acto de violencia, como si rechazar el acto de violencia eliminara el acto de violencia. Es decir, se trata de mantener un orden verbal respecto del orden público, pero no un orden físico del orden público. Es decir, la mantención del orden público está desarticulada en sus componentes. Se a fuerza, se le da demasiado énfasis a lo verbal y el discurso, y la situación física de la calle no sucede como sucedía antes. Yo hago la pregunta, ¿qué hizo el gobierno de Patricio Aylwin? De la situación de complejidad, de amenaza, de posibilidades de terrorismo, es gigantesca más de lo que ha sucedido en este gobierno. Y sin embargo, es decir, no se necesitaron las leyes que hoy día se están proponiendo, no se necesitaban, digamos, medidas especiales, una reforma de carabineros para abordar el problema. Y sin embargo, en el gobierno de Patricio Aylwin hubo orden público. Entonces, aquí hay algo que no está funcionando desde el punto de vista de la persona que ejerce esa potestad, porque no la está ejerciendo. Tú tienes razón en ese sentido, no hay ejercicio de la potestad de una manera de tener un resultado determinado, hay una ineficiencia, ¿cierto? Pero efectivamente la autoridad ha perdido poder porque ha deslegitimado, precisamente por eso, porque no hace lo que tiene que hacer y hace cosas que no tiene que hacer. Sí, estamos conversando con Marta Lagos, directora ejecutiva de Corporación Latino Barómetro. ¿Pudiste hacer algunas preguntas en esta encuesta, en este Latino Barómetro, Marta, que tengan que ver con proyecciones, con cómo se ve el futuro, y particularmente entendiendo que en Chile ya tenemos un proceso constitucional bastante claro? Sí, mira, hay un par de preguntas sobre las expectativas que son preocupantes. En primer lugar, la pregunta de la escala de pobreza-riqueza, donde se le pregunta a la gente dónde está usted, dónde estaba su padre, dónde están sus hijos. Y la distancia entre la expectativa, o sea, la situación de los padres de hoy y la expectativa de los hijos en el futuro, te da a entender de que este es un pueblo que va a presionar por las demandas de desarrollo y de progreso para la generación que viene, sin miramientos a lo que cueste. Es decir, hay una inelasticidad en la demanda. No importa la situación económica mundial, no importa la crisis de la pandemia, no importa el gobierno que toque, señores, yo quiero ese futuro para mis hijos. Es decir, si hablo con la crisis económica, si hablo con el gobierno, no me vengan a dar excusas. Yo quiero ese futuro para mis hijos. Entonces, eso alienta una disposición a la protesta que es de 6 de cada 10 chilenos que están dispuestos a salir a protestar por 10 temas, incluso el cambio climático. Sí. Entonces, estamos ante una situación de espera, ¿no es cierto? Por supuesto que las políticas contracíclicas que ha instalado este gobierno, como el IFE, etcétera, etcétera, han ralentizado esa demanda. Evidentemente la están poniendo en espera, ¿cierto? Porque la gente comprende que esta es una situación extraordinaria, pero en el momento, y eso yo creo que los datos lo dicen muy claramente, en el momento que se acaben las políticas económicas contracíclicas, transferencias de la población, en ese momento se gatilla la protesta
de inmediato, si no se dé una respuesta acorde con el tamaño de la demanda. Entonces, el proceso constitucional en ese contexto se vuelve crucial, porque si el proceso constitucional da indicios de que vamos hacia una normativa institucional que permita una igualdad ante la ley, que permita acceso a la justicia, que permita, digamos, desmantelamiento de la discriminación y la desigualdad, bueno, vamos a ser capaces de tener paz social. En la medida que eso no se vea, no hay posibilidades de paz social. Aquí no estamos ante una amenaza del Partido Comunista o una amenaza de la izquierda. Esto no lo controla un partido. Entonces hay un discurso que dice, no, mira, es que nosotros, los viernes en la tarde se junta gente ahí en la Plaza de la Dignidad que están dirigidos por un partido político. Bueno, eso es no comprender absolutamente nada de lo que pasa. Sí. Aquí el problema está en esta disposición masiva de la gente de decir, yo me voy a asegurar de que el futuro de mi hijo sea como yo digo, y no como me están diciendo que me dan todas estas cosas que yo, bueno, sí, puedo entender que están pasando cosas. Usted deme lo que yo le pido. Sí. Entonces a una situación futura, ¿no es cierto?, de la gobernabilidad, pero el pobre próximo presidente o la pobre próxima presidente va a tener un solo tema central, que es la paz social. ¿Cómo ir, digamos, balanceando esta, digamos, oferta de bienes políticos versus, ¿no es cierto?, la amenaza de protesta por la demanda de futuro? Y la desigualdad y la discriminación están en el corazón. Esa va a ser la década. Esta década es la década de la desigualdad. Entonces, cuando dicen, mira, todo esto es culpa del señor Piñera, yo digo, perdón, no están entendiendo nada. Por supuesto que él es un actor de esto, sin duda, pero esto no es culpa del señor Piñera. Esto es culpa, digamos, de lo que los chilenos han construido en los últimos 30 años. Yo excluiría el gobierno de Elwin, ¿no es cierto? Porque el gobierno de Elwin no se veía ningún malestar, cero malestar. Los malestares empiezan en la mitad del gobierno de Frey. Ahí empiezan a cocinarse los malestares, según los datos que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Marta, si las personas que están escuchando quisieran acceder a este informe último, ¿cómo lo hace? Se llama, está en la página web de Latino Barómetro, www.latinobarometro.org. ORG, perfecto. Sí. Muchas gracias por este contacto. Bueno, muchas gracias a ti, un gusto conversar contigo. Que te vaya bien. Adiós. Gracias, adiós. Volvemos. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha.